Bien, profesores, qué gusto volverlos a ver después de una semana. Este es nuestro segundo webinar como parte del programa de formación Profesor 4.0 en su ya séptima versión. Y esta noche estoy muy feliz de estar con todos ustedes con el segundo grupo de esta versión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta noche? En primer lugar, me gustaría saber si todos me están escuchando perfectamente. Únicamente eh, denme un dedito gordo para hacerme saber que están bien. Escuchando todos, correcto, correcto, excelente, perfecto, perfecto, muy bien. Qué bueno que ya sepan usar esta herramienta, esta valiosa herramienta que es Zoom. Justamente en estos tres primeros módulos hemos visto tres herramientas muy interesantes. WhatsApp, hemos aprendido a aplicar WhatsApp en el aula. Hemos aprendido luego a crear aulas virtuales con Facebook, con esta red social que está pues a nivel mundial. Ya a la fecha, la mayoría de ustedes tienen una aula virtual creada en Facebook, ¿no? Me ha dado mucho gusto estar revisando cada una de las actividades prácticas que han realizado. Me ha estado gustando darles un feedback, indicarles cómo mejorarlo, etcétera. Y pues hoy justamente teníamos ya terminando, venimos terminando el módulo 3 que tiene que ver con Zoom, que es justamente la herramienta que estamos viendo. Pero antes de pasar a las preguntas y respuestas, vamos a hacer algo un poquito diferente. Nos vamos a tomar unos 15 minutitos más o menos para hablar sobre un tema muy importante que en ocasiones lo dejamos de lado, ¿no? Y vamos a hablar sobre los enemigos del aprendizaje. ¿Han escuchado hablar antes ya de este tema? ¿Han escuchado hablar sobre los enemigos del aprendizaje? A ver si alguien ha escuchado hablar de este tema, me puede ir levantando la mano y compartimos un poquito. ¿Alguien? Bueno, nadie, al parecer. Bien, entonces no se escucha, me dice. Vamos a tratar de darle un poco más de volumen. Bueno, de todos modos, esta sesión está quedando grabada. Quienes tengan alguna dificultad con el audio o no hayan logrado ingresar a esta sesión, el día de mañana van a tenerlo en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, como les decía, hoy vamos a comenzar hablando sobre los enemigos del aprendizaje. ¿Por qué vamos a comenzar hablando de esto? Porque a lo largo de la semana he ido viendo que algunas personas han tenido un poco de dificultad, no todas, pero muy pocas personas eh, han tenido dificultad con algunos aspectos de aprender estas nuevas herramientas, ¿no? Y esto se debe a varios factores. Y entre ellos hay un grupo de 13 a 14 factores que influyen drásticamente en la manera en que nosotros aprendemos. Más todavía, estos 13 o 14 factores no nos permiten aprender correctamente. Entonces es importante detenernos a analizar estos factores para ir poco a poco sacándolos de nuestras vidas, de forma tal que nosotros como educadores vayamos reemplazando esos factores por otros que nos permitan aprender cualquier cosa nueva. Y en este caso, tecnología, nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Perfecto. Les he preparado una presentación. Déjenme que preparo mi pantalla un momentito. Un momentito, por favor. Bien. Confírmenme si logran ver mi pantalla. Un dedito así. Perfecto, perfecto. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de los enemigos del aprendizaje. ¿Qué es todo esto? Primero, comentarles lo siguiente, que el camino al conocimiento es un proceso, ¿no? Es un proceso, no se da de la noche a la mañana, no es un salto del cual pasamos de la ignorancia total a la sabiduría absoluta, no. Sigue un pequeño proceso, ¿no? Esquematizado en esta figura que les dejo, que por ejemplo podemos llamarlo como
el punto de partida, la ignorancia, cuando no sabemos algo. Definitivamente no sabemos algo, en general algo, ¿no? Y en ese momento somos ignorantes de ese algo. Es más, podemos llegar a ser incluso ignorantes de que somos ignorantes de alguna cosa. No sabemos que no sabemos, ¿no? Pero luego de ser un poco conscientes de no saber que no sabemos algo, es el primer paso para comenzar el camino del conocimiento o del aprendizaje en realidad. Y esto nos va a llevar a adquirir algo de información. Para comenzar, para salir de ese punto de ignorancia, cuando comenzamos a adquirir algo de información, estamos dando el primer paso. Y ese primer paso nos lleva a ser conscientes de que sabemos que no sabemos. Ya es un poco diferente. Primero, no sabía que no sabía. Luego, cuando he podido ver algo de información, un libro, un video, un texto, un curso, como en este caso, me doy cuenta de que no sé algo. Hay algo que me está faltando integrar, que me está faltando aprender. Y cuando comprendo que no sé algo, tengo la necesidad de comenzar a aprender. Y es justamente lo que sucede con, por ejemplo, las personas que permanentemente están queriendo formarse, superarse. Ya saben que les falta conocer algo más y comienzan entonces su recorrido hacia adquirir más conocimientos. Entonces pasan a un segundo nivel. Ya saben algo, ya saben que saben algo. Han adquirido destrezas, habilidades, etc. Y estas habilidades y estas destrezas con la práctica, únicamente con la práctica, nos van a llevar a un punto mucho más allá. En el cuadro que les muestro dice sabiduría, ¿no? Puedes darle el nombre que mejor se adapte a este concepto. En el caso de ustedes, por ejemplo, profesores, los lleva a ser maestros, maestros en un área específica, ser profesores en un área específica. Y el objetivo de este curso es ese, ¿no? Salir de ese no sé sobre tecnologías, no sé cómo se maneja una plataforma, no sé cómo se usa tal herramienta, no sé cómo navegar en Internet correctamente para llegar a ser unos profesores, unos maestros íntegros y que pues manejen muy bien esta tecnología, ya que la tecnología hoy en día es una verdadera bendición. Nos acerca con muchas personas a corta distancias, rompe geografías, entonces tenemos que aprovecharla. Bien, y como acotación a todo esto, quiero compartir con ustedes estos 14 puntos, 13 o 14 puntos que en ocasiones nos impiden ver, nos impiden ver un poco más allá de lo que ya sabemos y nos quedamos en una falta de conocimiento. La primera de ellas es la incapacidad de admitir que no sabemos. En ocasiones creemos saberlo todo, ¿no? No, pues yo ya sé todo. Yo ya he ido terminado el colegio, he hecho mi bachillerato, he ido a la universidad, tengo mi diplomado en educación, tengo mi maestría en tal, etcétera, y creemos que ya lo sabemos todos. Cuando nosotros nos ponemos en esa situación de pensar que lo sabemos todo, estamos cayendo en algo que se llama la incapacidad de admitir que no sabemos. Queramos o no, no lo sabemos todo. Siempre hay algo más que aprender. Hay algo más allá de lo que sabemos. Entonces, invitarles a que ustedes analicen y se hagan la pregunta, ¿en qué aspectos del conocimiento, ya sea de mi área, eh, profesional, digamos, o personal, yo no estoy admitiendo que no sé? ¿No? Vayan haciéndose esa pregunta. Ha sido muy lindo cuando ustedes se han inscrito en el curso porque han dicho, bueno, no sé manejar estas herramientas, han admitido que no sabían y pues vamos a tomar este curso, vamos a hacer este programa y entonces han roto con este primer paradigma negativo, que es la incapacidad de admitir que no sabemos. El otro punto es la incapacidad de admitir la ceguera, que es lo mismo, que tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no? Cuando nosotros no tenemos la capacidad de admitir que no sabemos algún tema,
simplemente estamos ciegos. A veces nos preguntan, ¿no? Dicen, ¿y sabes manejar tal herramienta virtual? ¿Y sabes tal cual? Eh, y tú, por no quedar mal, dices, sí, sí sé. No dices, no sé, me falta aprender, ¿no? Entonces, en ese momento estamos cayendo en una ceguera. Los otros dos puntos a continuación. Uno, no incluir las emociones en el aprendizaje y no incluir el cuerpo en el aprendizaje. Esto puede parecer un poco extraño. ¿Qué tiene que ver las emociones y qué tiene que ver eh, el cuerpo como enemigos del aprendizaje, ¿no? No incluirlos. Muchas veces caemos en el tremendo error de pensar que el conocimiento únicamente llega a través de nuestra razón, ¿no? Muchas veces. Yo me he formado por muchos años como ingeniero y pues mi primera prioridad era, la razón ante todo. Según yo, todo podríamos resolverlo con la razón. En cierto modo sí, sin embargo, cuando pensamos de esa manera, que únicamente la razón nos permite aprender, estamos obviando otros aspectos también importantes. Las emociones nos permiten también aprender y el cuerpo también nos permite aprender. Por ejemplo, si yo voy a formarme, digamos, o si yo soy profesor de educación física, soy profesor de danza, soy profesor de teatro, de ballet, yo tengo que tener la capacidad de poder transmitir mis conocimientos a través del cuerpo, ¿no? Y tengo que tener la capacidad de influir en mis alumnos y alumnas para que ellos puedan asimilar esa información a través del cuerpo. Educación física no lo aprendemos con la razón, lo aprendemos haciendo actividad física. Si eres profesor de danza, si eres profesor de teatro o alguna actividad que involucre el uso del cuerpo, pues aquí tenemos que apreciar bastante el aprendizaje por medio del cuerpo. Y lo mismo con el tema de las emociones. Si bien no se aplica a todo, pero en muchas ocasiones va a ser importante poder empatizar con nuestros alumnos, ¿no? Tú sabías, por ejemplo, que una persona aprende mejor cuando está alegre y por el contrario, el índice de aprendizaje disminuye mucho cuando sus emociones están bajas, pues eso es científicamente comprobado. Una persona que permanentemente está triste, está con los ánimos caídos, en primer lugar, no va a aprender muy bien. Y en segundo lugar, tampoco va a poder enseñar bien. Entonces es importante ser consciente de esto, de las emociones, tanto nuestras como la de nuestros alumnos. Por el contrario, un ambiente más alegre, más animado, donde el profesor, ¿cómo te digo?, fomente un poco las buenas emociones dentro del aula, sea cual sea la materia que des, sea que estés dando en un colegio, primaria, secundaria, o seas un profesor universitario. Fíjate cómo están tus alumnos, cómo es el estado emocional de todo el grupo, ¿no? El subir un poco el estado emocional hará que ellos aprendan mejor, hará que ellos gusten de tu clase, de tu lección, de lo que tú estás enseñando. Vamos a pasar a los siguientes puntos. Ahora, otros enemigos que no nos permiten aprender o no nos dejan aprender son querer tenerlo todo claro todo el tiempo y no dar autoridad a nadie para que te enseñe. En ocasiones queremos tener nuestra lección, nuestra clase absolutamente perfecta, ¿no? Y muchos docentes me ha tocado vivir o pasar estas experiencias, sobre todo en la universidad y en algunos estudios posteriores, cuando realizaban un examen, querían que las respuestas a las preguntas, pero sean exactamente iguales a como ellos
eh, habían dictado en la clase o lo habían escrito en un texto. No podía faltarle ni una coma, ni un punto, etcétera, ¿no? Entonces, estos profesores querían tener la razón siempre. No aceptaban que, por ejemplo, mi interpretación sobre un concepto sea diferente, aunque en el fondo diga lo mismo. Ese es un tremendo error también, ¿no? Es otro enemigo, querer siempre tenerlo todo claro, ser muy rígido, etcétera. Ese es otro error, no nos permite crecer. Si algún momento te ha sucedido esto, te invito a que lo analices un poco, lo analices y te analices y te pongas en el papel del alumno y puedas ver también otras posibilidades, ya que un mismo concepto se puede explicar de diferentes maneras. El concepto va a ser siempre el mismo, sin embargo, la forma de explicarlo puede ser diferente. Y esa explicación puede llevarnos al mismo concepto, ¿no? Lo otro que me parece importante es, en ocasiones, dejamos de aprender cuando no le damos la autoridad a alguien para que nos enseñe. Y esto sucede cuando queremos saberlo todo también, ¿no? Bueno, no, pues yo ya tengo mi maestría, es más, si estoy haciendo mi doctorado, no voy a ir a pasar unas clases con un licenciado que recién está empezando. Ahí nos estamos poniendo en una posición de no darle autoridad a una persona, ya sea porque yo creo saber más y creo que la otra persona sabe menos, entonces pienso que soy superior y hay alguien que está en conocimientos un poco por debajo. En ese momento nos estamos negando a nosotros mismos querer aprender, o bueno, el poder aprender de otras personas. Esto sucede, por ejemplo, mucho entre personas adultas y niños, ¿no? Entre personas adultas y adolescentes, ¿no? Muchas veces las personas adultas no les damos la posibilidad de que los niños y los adolescentes nos enseñen, ¿no? Simplemente decimos, no, pues tú eres niño, pero hijito, yo lo voy a hacer. No, como mi hijito tiene 14 años, ¿qué me va a enseñar? Está más bien aprendiendo. Yo tendría que enseñar. Hoy en día esto es un poco al revés. Bueno, siempre ha sido al revés, pero es más evidente con el tema de la tecnología. De seguro tú te has dado cuenta que hoy en día los niños y los adolescentes manejan mucho mejor la tecnología que varios adultos. A mí me ha pasado, tal vez sea tu caso, pero un niño de 14 años, mi sobrino, es definitivamente bastante bueno manejando el celular. Yo a veces tengo algunas dificultades con algunos nuevos programas que estoy queriendo aprender a manejar. Él agarra, mira y me dice, pero esto es así, esto es de esta forma, esto tienes que hacer. ¡Wow! Yo me quedo sorprendido. O el celular no funciona correctamente y bueno, ¿qué hago? Y mi hermana menor agarra y dice, no, esto hay que limpiar de esta manera, hay que hacer, a ver, y listo, ¿no? Yo en ese momento me pongo a pensar, bueno, ¿y cómo es que él sabe tanto? Sabe más que yo en ciertas áreas, ¿no? A pesar de ser una persona mucho más joven, eh, sabe más que en otras áreas. Entonces, cuando nosotros abrimos el panorama y dejamos que otras personas nos enseñen sobre el área que ellos manejan o dominan, vamos a poder aprender mucho más. Te invito entonces a que a partir de ahora hagas esta reflexión. Si hay algo que quieres aprender, el tema que sea, y conoces a una persona, sin importar su edad, y mejor si es joven, digamos para el caso de la tecnología, pídele su consejo, pídele su ayuda. Pregúntale, ¿y cómo se maneja esto en el Facebook? ¿Y cómo hago esto en WhatsApp? ¿Y cómo hago esto en Google? ¿Cómo busco en YouTube? ¿No? De seguro que de una persona más joven, cuando tú le des esa autoridad a ese joven para que te enseñe, él te va a poder enseñar muchas cosas. Bueno, avancemos un poquito más. Vivir juzgando todo y no tengo tiempo, ¿no? En ocasiones lo vivimos juzgando todo, pero todo, todo. Esto es otro enemigo del aprendizaje, junto con el no tengo tiempo. A veces decimos, no tengo tiempo, quisiera tomar tal curso, quisiera
tomar tal formación, quisiera hacer tal diplomado, pero no tengo tiempo. Quizás el no tengo tiempo es el enemigo más grande de la educación, del aprendizaje en realidad. Y yo te felicito esta noche porque tú definitivamente has roto con este paradigma. Te estás sacando este tiempo, esta, estos 45 a 50 minutos de sesión que vamos a tener, que estamos teniendo en vivo, te estás tomando el tiempo de ver cada una de las lecciones que hemos preparado, estás realizando tus trabajos, estás realizando tus cuestionarios y poco a poco estás avanzando en este programa. Te felicito y deseo que sigas con ese entusiasmo, que el tiempo no sea un pretexto, que el tiempo no sea un pretexto y que pues al concluir este programa tomes otro programa, aprendas nuevas cosas, porque todo lo que aprendas vas a poder aplicarlo siempre, ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional. Ahora, sigamos. Otro enemigo del aprendizaje, no puedo aprender dado quien yo soy. Y el otro, confundir adquirir información con aprendizaje. El primero, no puedo aprender dado quién soy yo. Tiene que ver, por ejemplo, con algunas limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, una persona a veces que es muy mayor, ¿no? Digamos, pasado los 60, 65 años, dice, no, pues yo no puedo aprender esto porque ya soy una persona mayor. La tecnología es cosa de jóvenes, ¿no? Entonces, se está poniendo una limitación. Hace tres versiones, bueno, creo que en la tercera versión aproximadamente, teníamos un profesor que estaba por arriba de los 65 años. Es más, ya se iba a jubilar el profesor. Sin embargo, decidió tomar el curso y fue uno de los cursantes, pero más apasionados con el tema. Preguntaba, entró de cero y preguntaba, mandaba por el WhatsApp. Se equivocaba muchas veces, ¿no? Se equivocaba varias veces, pero tenía la intención de aprender. Este profesor no se puso el límite de, como soy una persona mayor, yo ya no puedo aprender. Más por el contrario, dijo, quiero aprender. Y es más, se iba a jubilar ya pronto, o tal vez sí, algo así se iba a jubilar, y quería compartir, digamos, las clases antes de jubilarse vía internet con sus alumnos. Como este, hemos tenido varios casos en el programa, profesores y profesoras que al principio han entrado con ese miedo, pero es que yo no sé, es mi primera vez en la tecnología, no creo que pueda. Sin embargo, hemos procurado en todo momento darles el apoyo y hacerles ver que ellos sí pueden, que todas las personas, sin importar nuestra edad, podemos aprender lo que es tecnología aplicada a la educación. Lo otro es, el otro enemigo es confundir adquirir información con aprendizaje. ¿Cuándo adquirimos aprendizaje? ¿Y cuándo adquirimos información? Son dos cosas muy diferentes. Adquirimos información, por ejemplo, cuando leemos un libro y listo, se quedó en nuestra cabeza. O cuando vemos una clase de las que tenemos en la plataforma y listo, se quedó aquí, pero quedó ahí. No hicimos más nada con ese conocimiento. Verdaderamente aprendemos cuando esa información que adquirimos lo aplicamos, ¿no? Cuando yo veo esa lección en la plataforma y luego me pongo a replicar esa lección, a hacer la práctica, estoy aprendiendo. Cuando he leído ese texto, ese PDF, incluso esa revista o ese periódico que tiene alguna información valiosa, y luego he aplicado, lo he puesto en práctica, he aprendido. Antes de eso es solo información. Entonces, estimado profesor, estimada profesora, te invito a que todo lo que aprendas en la plataforma no se quede solo en información. Te invito a aplicarlo. Te invito a que después de ver una lección, de leer uno de los textos que tenemos en determinados modos, vayas aplicando. Es la única forma en que te vas a liberar de este enemigo del aprendizaje. Quedarte nada más con la información. Continuemos. Hay otros enemigos llamados también gravedad, trivialidad y adicción a las respuestas. Cuando nosotros tenemos estos enemigos presentes en nuestra vida,
Nos es muy difícil aprender también. ¿A qué se refiere la gravedad? A portarnos extremadamente serios y rígidos, ¿no? Muy rígidos, pero extremadamente rígidos, que no soportamos algún pequeño error, algún pequeño defectito. No, no podemos soportarlo. Entonces, en ese momento somos graves. Y la gravedad es un enemigo del aprendizaje, ¿no? Es muy diferente a la responsabilidad. La gravedad y la responsabilidad son dos cosas muy diferentes. Cuando yo soy grave, por ejemplo, no voy a admitir, ¿no? No voy a permitir que mi alumno llegue tarde, por ejemplo, ya sea en la clase de Zoom, en la clase de presencial. Obviamente hay límites de tolerancia, ¿no? Sin embargo, en ese momento soy grave. Cierro la puerta, cierro la sesión, etcétera. Soy muy, muy grave. ¿Qué pasaría si dejo de ser tan grave y me doy cierta libertad, por ejemplo? Sin necesariamente, bueno, dejar que todo se convierta en un circo, ¿no? En mi aula o en mi reunión Zoom. Sin embargo, procurar que tampoco tengamos toda la seriedad del caso. O por el contrario, ¿no? Lo opuesto de la gravedad es la trivialidad. La trivialidad es cuando no tomamos nada, pero nada en serio. Absolutamente todo nos da igual, nos parece gracioso, nos parece cómico, etcétera. De seguro, en tus clases presenciales has tenido algún alumno que era el chistosito de la clase. Siempre hay uno o dos chistositos, que para él todo fluye así como que, ¿no? Ya me estarás entendiendo. Cuando el ambiente también ya es de este tipo, también es difícil aprender. Esa persona definitivamente no va a lograr aprender lo que sea que se esté enseñando. Y mucho más si es el profesor el que se porta con una trivialidad tal, ¿no? Entonces son dos cosas que debemos saber equilibrar. Ni ser tan graves, ¿no? Ni tan rígidos, ni ser tan triviales. Y esto procuramos mostrarlo, por ejemplo, como a veces alguna persona, algún cursante, un profesor, se demora en alguna práctica. Bueno, por X razón se ha demorado en la práctica. Bueno, le permitimos hacer la práctica el día siguiente, un poco, le damos un poquito más de tiempo en todo caso, ¿no? No le cortamos ahí, no, hasta aquí nomás usted no hizo la práctica y bueno, no tiene derecho a presentarla más, no, ¿no? Entonces ahí yo me estaría portando como una persona muy grave. O por el contrario, si yo le dijera, no, no se preocupe, hágalo cuando quiera, no, no importa, hágalo el próximo año, estaría cayendo en la trivialidad. Entonces es algo que tenemos que aprender a equilibrar. Por otro lado, el otro enemigo del aprendizaje son las adicciones a las respuestas. Queremos tener respuestas, pero para todo, absolutamente para todo. En ese momento también estamos cayendo en la sombra de este enemigo del aprendizaje, ¿no? Y esto tampoco nos permite aprender correctamente. Cuando queremos respuestas a absolutamente todo, te ha debido pasar seguramente que tú querías tenerlo absolutamente todo claro. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y qué botón pincho? Y a veces, más aparte del conocimiento básico que se puede transmitir, cada persona también es responsable de su crecimiento aparte. Es decir, de investigar un poquito más allá, de hacer un extra sobre la base que ya se ha dado. A pesar de que siempre, bueno, de seguro ustedes lo hacen, preparan una lección con la información y el contenido lo más rica posible para transmitirles a sus alumnos. Pero siempre va a faltar algo más por decir, ya sea por tiempo, que no se lo puedo incorporar, etcétera. No da muchas veces, ¿no? Porque sobre un tema específico podríamos quedarnos horas y horas y horas hablando. Y esto lleva a esto, ¿no? A que algunas veces quieres tener las respuestas a todo y no lo vamos a poder hacer. No va a poder tener respuestas a absolutamente todo. Hay que aprender cuándo
las respuestas son necesarias y cuándo, en lugar de respuestas, debemos más bien hacer preguntas. En lugar de respuestas, hacer preguntas y pasar a la acción, ¿no? Algunos profesores a veces me escriben, ¿y cómo hago esto? Pero hago y no me funciona. En ese momento es hora de probar otra acción o volver a ver, digamos, una lección que ya hemos visto. Eh, Esta es la lista entonces de enemigos del aprendizaje que esta noche quería compartir con ustedes. Me ha parecido muy importante, muy interesante. Es algo que lo he aprendido hace algún tiempo cuando me estaba formando en programación neurolingüística, ya que me gusta mucho el tema del aprendizaje y he querido compartirles esto esta noche. Voy a pasarles la diapositiva para que también lo tengan como parte de material del curso. Bien, y con esta introducción que no ha sido tan breve, nos hemos extendido algunos minutos más de lo debido, vamos ahora a pasar a lo que vinimos. Estamos a 36 minutos. En primer lugar, me gustaría que hagamos una ronda de preguntas. Primero, una ronda de apreciaciones sobre esta información que acabo de transmitirles. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el punto de vista que tienen sobre el aprendizaje en sí? Sobre el aprendizaje, sobre estos enemigos del aprendizaje. ¿Ustedes sienten que han tenido algún enemigo que no les ha permitido aprender algo sobre tecnología, por ejemplo, en este caso, o algo en específico fuera del curso que estamos haciendo? Me gustaría escucharlos. Profesores, por favor, levanten la mano y voy a estar escuchándoles y me gustaría también que se animen a participar. A ver, vamos, ¿quién se va a animar primero? Profes, están muy calladitos esta noche. Entonces, lo que vamos a hacer, al azar, vamos a ir preguntando a las personas. Estimada Neiva Fernández, por favor, nos gustaría escuchar si tú has tenido algún enemigo en el aprendizaje, algún momento. Neiva, estás en micrófono, Neiva. Entonces, Walter Mendoza, estimado Walter, por favor. Estimado Walter, nos gustaría escucharte. Hola, Walter, creo que estás sin micrófono. Bien. Entonces, Adalí Rocha. Adalí. Perfecto. David Matthew está con más ánimos. David, te escuchamos. Matthew. Okay. Buenas noches, ¿me escuchan, verdad? Bueno, yo acabo de terminar mi carrera y sí, me acabo de encontrar varias veces con eso de, al menos en lo que era este tiempo, ¿no? De pandemia, donde no aceptaba um, que una persona de cierta edad no enseñara mediante técnicas de aulas virtuales, ¿no? Entonces, como dijo yo he cometido, ¿no? Ese error. Eh, bueno, creo que todos hemos cometido algunos de los errores, como usted dice. Bueno, Matthews al parecer está con un poco de dificultad del audio. Aquí en el chat también nos han escrito Gabriela Inés. Gabriela Inés nos ha escrito y nos dice, buenas tardes, creo que la mayoría tuvimos este tipo de enemigos que no son fáciles de asimilar. Correcto, correcto, Gabriela. Erika Cuevas también dice, sí, como dice, un enemigo para mí fue el no saber manejar estas nuevas tecnologías de la información.
Bien, espero que con esta reflexión a manera de introducción, estimados profesores y profesoras, nosotros vayamos rompiendo con estos enemigos, rompiendo de tal forma que vayamos viendo a la tecnología en este caso como un aliado, no como un enemigo ni como una dificultad, sino como un aliado que nos va a facilitar nuestra labor en este caso, nuestra labor docente. Y aprovechar que los actuales jóvenes, ¿no? Que son los alumnos que manejan casi muy bien la tecnología, eh, puedan tener una relación entre aprendizaje, tecnología. Bien, estimados profesores, para continuar, ahora sí podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas sobre los tres módulos que hemos visto: WhatsApp, Facebook y luego vamos a pasar a Zoom. Comencemos hablando un poco de WhatsApp. WhatsApp, como lo han notado, como ya lo saben, es un sistema de mensajería instantánea. Actualmente es propiedad de Facebook. Está integrada también con Facebook en alguna medida. Y lo que WhatsApp nos permite, si lo han podido ver así, es llevarnos la tecnología en el bolsillo, ¿no? Porque WhatsApp está pensado para ser instalado en un celular. ¿Se lo puede instalar en el computador y en una tablet? Claro que sí, pero idealmente es pues para el celular. Entonces, desde un teléfono celular, yo puedo tener un grupo, no un aula virtual, ¿no? Un grupo para mi curso, para mi clase, para mi aula, para mi grupo de trabajo, en el que puedo comenzar a compartir información y contenido, generar dinámicas y mucho más. Entonces, al WhatsApp permitirme incluir archivos de audio, de video, texto y archivos de diferentes formatos, es una herramienta primordial a la hora de gestionar un aula física, ¿no? El aula física eh, prácticamente se traduce en un aula virtual o más bien en una zona de reunión en este grupo de WhatsApp. Algunas ventajas que tiene son esas que les he mencionado. ¿Qué desventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene también usar? Porque tiene algunas desventajas, que en ocasiones puede llegarse a saturar mucho, mucho, pero de respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, cuando no está correctamente establecidas. En primer lugar, las reglas y las bases de uso del grupo. Y en segundo lugar, cuando hay personas que no han leído el contenido anterior y comienzan a hacer preguntas sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esto te va a pasar. Muy seguramente te va a pasar con tus alumnos o con el grupo de padres de familia, si es que es el caso de que tengas un grupo en primaria, secundaria. O si eres docente universitario, te va a pasar también con tus alumnos que están a punto de egresar y terminar su carrera, van a volver a preguntar lo mismo. Entonces, es importante aprender a moderar bastante bien WhatsApp. Es decir, eh, manejar muy bien los periodos de cuándo voy a permitir que publiquen los participantes, cuándo voy a cortar las publicaciones, cómo voy a hacer una llamada a, hacia un evento importante, con qué elementos me voy a apoyar para dar una información en WhatsApp, etcétera. Has debido notar que cada vez que iniciamos un nuevo módulo, ponemos una imagen sobre el módulo con la información y abajo el texto. Y has debido notar que en los textos las palabras más importantes o la frase importante los resaltamos siempre en negritas, de forma tal que alguien que entre a ver el grupo tenga una información general a una simple vista, ¿no? Para que luego pase a leer todo el contenido. Has visto también que seguramente que nos apoyamos de otro material, PDFs o alguna vez audios, ¿no? Fotografías. Cuando ustedes agarran y preguntan sobre algún tema que no están logrando entender, yo les voy mandando fotos, ¿no? Haga esto, haga lo otro, clique aquí, etcétera. Entonces, es una muy buena herramienta
Primero la llevas en el bolsillo, tienes únicamente que contar con una conexión a internet, sin embargo, prácticamente estás manejando tu aula en el bolsillo. Eso te permite desplazarte casi libremente a todo sitio mientras tengas internet. Esto actualmente se conoce como el M-Learning, ¿no? El M-Learning. Y la actual tendencia es de que mucha de la educación tradicional y formal está pasando a este entorno, al celular. Estamos pasando a tener ya el aula grande del e-learning, que era pues las computadoras grandes de escritorio, a manejar nuestra formación en el celular. De seguro te ha pasado que has tenido alguna reunión, no sé, en Zoom, digamos, por ejemplo, y has estado teniendo tu reunión en tu celular, mientras estabas en el minibús o mientras estabas de viaje. Esto es muy común. Esa es la gran ventaja de tener un celular, obviamente con la tecnología adecuada. Bien, profesores, ahora sí. Preguntas, por favor, sobre este módulo. ¿Qué dificultades han tenido? ¿Qué, y si no ha habido dificultades, cuál ha sido la experiencia con este primer módulo, con el módulo de WhatsApp? Vamos, profesores, ¿quién está? Voy a pensar que todo ha quedado muy, muy claro entonces. A ver, vamos a preguntarle a Erika Cuevas. Estimada Erika, nos gustaría saber tu opinión y tu experiencia con este módulo. Erika Cuevas. Por favor, habilita tu micrófono, Erika. Hola. Buenas tardes. Sí, el módulo de WhatsApp fue para mí el más sencillo, quizás porque yo ya lo sabía manejar y administrar. Ese sí fue para mí el módulo más fácil, en el que tuve un poquito de, no dificultad, sino un poco de, ¿cómo se les puede explicar? Un poco de, ya, dificultades, no fue en el Facebook, el crear el aula virtual en Facebook, pero en WhatsApp todo bien, me gustó todo el contenido que nos dieron y fue fácil para mí realizar ese curso, ese módulo. Y en cuanto a, bueno, saltándonos un poco, en cuanto a Facebook, ¿dónde has visto que has tenido dificultades, estimada Erika? ¿Cuál ha sido el punto que se te ha dificultado? En la creación de unidades. En primero, el de crear la página, porque en realidad yo este año recién abrí mi Facebook, entonces yo ya tenía mi página personal, ¿no? La que dice la primera. Entonces, en la que un poquito me resultó difícil fue crear mi página para hacer el aula virtual y luego en las unidades, ¿no? En el contenido. Entonces, un poquito ahí repasaba y repasaba, repasaba y repasaba. Entonces, creo que ahí se nota que he modificado varias veces el contenido y todo eso. Bien, sí. Sí, este temita es un poquito común en el Facebook por lo siguiente. Pensamos y estamos acostumbrados a ver a Facebook únicamente como una red social. Entrar a Facebook, crear nuestro perfil. Lo primero que creamos es siempre el perfil. Comenzamos creando el perfil. Y pues lo usamos como una red social, un lugar de encuentro con otras personas, ¿no? Es lo que hacemos en la hora de descanso en el trabajo, es lo que hacemos mientras queremos apartarnos un poquito del mundo, ¿no? Y vemos qué están haciendo nuestros amigos, qué noticias hay, qué ha pasado aquí, allá, etcétera. Pero muy poco, bueno, Facebook, además del perfil, tiene pues lo que un sitio, o más bien unos complementos destinados a empresas y a profesionales. Y son justamente las páginas de Facebook, las fanpage. Y es muy diferente al perfil. Y es más, incluso tiene funciones diferentes. Una página en Facebook tiene más funciones que un perfil. Comenzamos con un perfil. Desde un perfil creamos la página, pero en esta página tenemos posibilidades de hacer muchas otras cosas. Entonces la recomendación siempre es
que para diferenciar tu entorno personal o privado de tu entorno profesional como educador, como profesional, etcétera, crees una página y diferencies ese contexto, ¿no? No mezcles estas dos situaciones, sino para cuando tengas que trabajar desde tu entorno profesional, como profesor, docente, lo hagas desde tu fanpage. Y luego, la fanpage tiene otras características. Podemos administrar grupos. Y algo que muy pocas personas actualmente lo utilizan es la creación de aulas virtuales dentro de Facebook. ¿Saben de la existencia de grupos? Sí, grupos de esto, ¿no? O grupos no sé, crean grupos para fanáticos de una marca de auto, grupos para amantes de los animales, grupos para seguir causas, etcétera. Pero muy pocas personas están utilizando los grupos para crear aulas, siendo que estos grupos configurados como aprendizaje social nos permiten crear unidades, ¿no? Unidades temáticas. Y dentro de estas unidades temáticas, ordenar e insertar contenido. Y es más, nos permite crear sencillos cuestionarios. Entonces, te invito nuevamente, estimada Erika, que le des una revisadita. Cualquier duda que tengas, ya saben, pueden escribirme al grupo de WhatsApp o de forma personal y vamos a estar solucionando esos problemas que están teniendo. Todos los profesores que todavía no han creado su aula virtual, vamos, háganlo. No importa si nos equivocamos, estamos para eso, estamos aprendiendo. Nos equivocamos, es el momento de equivocarnos. Es el momento de equivocarnos, de hacer una prueba, una segunda prueba, de preguntar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esto otro? ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer? ¿No? Y finalmente tener un aula sencillita, a manera de práctica, que les va a servir para interactuar con sus alumnos. ¿Qué ventaja tiene crear un aula en Facebook frente a crearlo, digamos, en Classroom o en Moodle o en Chamilo, etcétera, ¿no? Tiene algunas ventajas. Recuerden que Facebook es la plataforma social por excelencia en la actualidad y la mayoría de las personas del mundo cuentan con Facebook, con un perfil en Facebook. Para ellos es natural, es normal estar en Facebook. Es un ecosistema bastante amigable para ellos. Lo manejan muy bien. Entonces, les es más sencillo entrar a un entorno virtual dentro del mismo Facebook que tener que salir e ir a buscar otro contenido o más bien entrar a otra aula que sea fuera de Facebook, ¿no? Que esté en Classroom. No digo que esté mal, sino digo que aprovechemos estas circunstancias, aprovechemos esta herramienta que nos brinda Facebook. Bien, ¿qué más, estimados profesores? A ver, vamos a cederle el micrófono a estimado Hernán Mamani. Nos gustaría escuchar tu experiencia hasta estos módulos, ¿no? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, y si has tenido alguna dificultad en el proceso. Te voy a pedir que habilites tu micrófono, Hernán. ¿Aló? ¿Me escuchas? Muy buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. El problema que, bueno, la verdad, estas plataformas que estoy viendo recién son nuevas para mí y evidentemente WhatsApp y Facebook lo manejaba de un punto de perfil, digamos, de una forma eficiente, pero viendo estos puntos de creando estas nuevas aulas, nuevos grupos para poder interactuar con los alumnos, lo he visto un poco difícil de manejarlo y sobre todo en Facebook, en la cual he podido crear mi grupo, pero no así, no he podido incrementar lo que sería ¿cómo se llama? Estaba las preguntas, encuestas o selección múltiples. Y posterior con el tema de Zoom, aún lo sigo viendo los videos, lo que a mí realmente como ratos también quería mencionar, los enemigos que he tenido es el factor tiempo, el tema de mi trabajo y el tema de mi familia. Es por lo cual que todas las noches aún sigo batallando y sigo continuando y aprendiendo más en el tema de la interacción de estas plataformas. Bien, amado Hernán. Sí, efectivamente, ¿no? La primera vez que nos enfrentamos a algo nuevo, es posible que nos cueste un poquito, pero como bien dice el refrán, la práctica es el maestro. Invitarle a que si tiene alguna otra
duda específica, digamos, la vaya compartiendo por el grupo y vamos a ir solucionando el tema. Me ha dado mucho gusto ver el avance que casi el 90% de ustedes ya ha terminado el primer módulo. Deben ser muy poquitos a quienes les falta todavía crear y configurar correctamente su grupo en WhatsApp. Un 60% también ya ha creado sus aulas en Facebook, ¿no? Y he estado revisando ayer. El día de mañana voy a tratar de que publiquemos un poquito ya de quienes han concluido ese módulo. Y también unos cuantos ya han empezado con el tema de Zoom. Y pasemos a hablar entonces ahora de Zoom. Zoom es esta herramienta tan increíble que estamos manejando en este momento. Es una plataforma que nos permite realizar transmisiones en vivo, conferencias en vivo o lo que se llega a conocer como webinars, ¿no? Cuando ustedes escuchen webinars, es esto que estamos haciendo en este momento. Esta tecnología ha tenido una crecida bastante interesante, exponencial en todo caso, durante la época de pandemia. Esta tecnología ya existía, no es nueva, viene existiendo hace varios años. Hay plataformas como Zoom, hay muchísimas plataformas de paga, plataformas gratuitas, etcétera, ¿no? Y vienen existiendo, pero estaban más utilizadas por empresas y no así por particulares, como en este caso. Y grandes empresas, porque las licencias llegan a tener cierta inversión. Pero en la época de pandemia ha sido una herramienta indispensable para comunicarnos con otras personas. Y ha venido como anillo al dedo el tema de las plataformas de videoconferencias para poder impartir clases. Ya se usaba para impartir clases, ¿no? Sin embargo, ahora se ha hecho de forma masiva, absolutamente masiva. Instituciones tanto públicas como privadas, sobre todo las públicas, han empezado a incorporar el uso de este tipo de herramientas. Y es muy bueno, pero con esto también ha venido un pequeño problema. Al ser herramientas que de forma masiva están ingresando a ser usadas, muchas personas no estaban preparadas pues para manejar estas plataformas y había la necesidad de aprender a manejarlas, ¿no? Entonces, en el módulo 3 hemos visto de forma bastante clara y precisa cómo manejar esta plataforma. Y hemos escogido Zoom por algunas razones, frente a otras plataformas, porque hay muchas. Hemos escogido Zoom primero porque tiene una facilidad de manejo. El entorno es bastante sencillo, no es complicado manejarlo. Las funciones, tiene bastantes funciones, ¿no? Es una plataforma muy completa, nos permite compartir pantalla, nos permite tener una buena calidad de audio y una de regular a buena calidad de imagen. Y lo otro, tiene una versión gratuita. Y en la versión gratuita tenemos conferencias de hasta 40 minutos con un número de hasta 100 personas. Y estas conferencias gratuitas, incluso después de que termina nuestra sesión, podemos volver a ingresar con el mismo enlace que hemos creado y la reunión va a continuar, ¿no? Nos van a cortar en los 40 minutos siguientes, pero podemos volver a ingresar. Y en todo momento podemos pasarnos a una versión de pago. Podemos pagar y tener la versión de Zoom profesional. En la versión profesional tenemos muchas más herramientas, ¿no? Entonces cada vez esto va mejorando. Pero con la versión gratuita, ustedes van a poder tener sesiones de este tipo sin ningún problema. Con el único requisito de de contar con una conexión estable a Internet, una cámara y un micrófono. Entonces, estimados profesores, hasta aquí me gustaría escuchar ahora su opinión y la experiencia que han tenido en el manejo de Zoom y cómo les ha ido en el proceso de aprendizaje con el módulo 3. A ver, ¿quién se anima a preguntar o si no vamos a escoger nuevamente al azar? Luis Choque, estimado Luis, si puedes compartirnos tu experiencia. Deshabilitas tu micrófono y te escuchamos. Buenas noches, dicen, y a todos, todas. Un gusto por este medio. En
En este último módulo estoy todavía recién queriendo completar todas las actividades, pero ya estoy, digamos, con WhatsApp y Facebook. Me ha parecido interesante esos módulos, solo tal vez tenía alguna dificultad, como se puede decir, en ser público, la creación del grupo de Facebook, hacerlo público o privado, ¿no? No sabía que en lo privado no aparecía todo, entonces lo he programado privado, entonces situación tal vez ya no lo he podido revertir, digamos, ¿no? Entonces esa dificultad y ahora en esta tarde tal vez voy a completar ya todo lo que es el siguiente módulo. Está súper, muy interesante lo que es Facebook. Me ha parecido interesante crear grupos, toda esa situación, tal vez un poco también, tal vez de dificultad, o no lo he aprendido, no lo he escuchado un poco más a fondo, lo que es las calificaciones de las presentaciones de las diferentes actividades que lo hacen en el grupo. Esa partecita tal vez tengo que un poquito más repasar ese video y ya con eso un poquito me faltaría un poquito ya implementar nomás. Está excelente. Nada más, gracias. Qué bueno, estimado Luis, que vayan avanzando. Bueno, el día de hoy concluimos con el módulo 3, que tiene que ver con Zoom, ¿no? Ya saben, tenemos un grupo de Facebook en el que tienen que ir publicando sus actividades y yo les voy a ir revisando permanentemente. A veces me demoro un poquito porque tenemos otros grupos y también tengo que ir a la par revisando. Recordarles que siempre pueden realizar sus... Sí, te escucho. Listen, buenas tardes. Sí. Listen, una consulta. Mira, yo recién acabo de entrar a esta reunión y bueno, parece que hay otro grupo que empieza el lunes 21, pero la Listen me había enviado el link y por eso entré. Bueno, yo creo que, como dicen los compañeros, y seguramente ya tienen plataforma algunas actividades y seguramente ya están interactuando con estas nuevas tecnologías. Y no sé, dicen, un poquito sorprendido yo porque ya están en el tercer módulo o me equivoqué de grupo. Dicen, necesito, quisiera que me saque de duda. Sí, estimado Paul, quizás se han equivocado en enviarte el enlace. Estamos ahorita con el grupo número 2. El grupo número 2 ha iniciado la semana pasada, justamente el 11 de diciembre, ha iniciado este grupo. Y el grupo 3, a pedido de varios profesores que no han logrado inscribirse, va a iniciar el siguiente lunes, el lunes 21. Entonces, si ustedes, 21. Entonces, sí, si usted está inscrito en el grupo 3, el día lunes vamos a estar haciéndoles llegar toda la información para la primera sesión en vivo. No se preocupe. Por el grupo que le vaya al grupo, etcétera, y vamos a estar con toda la dinámica también. Bueno, Licen, gracias. Bueno. Bien, y como les decía, ¿no? Entonces, vayan haciendo sus actividades prácticas. Mañana es viernes, comenzamos con el otro módulo, con el módulo número 4, que es Google, ¿no? Vamos a comenzar con Google porque es, ¿cómo les digo? Es un conjunto de herramientas que nos va a permitir luego incorporarlas a Classroom. Entonces, para aprender Classroom, vamos a empezar por lo básico, conociendo Google. De conocer Google, vamos a aprender a manejar luego Google Drive, vamos a pasar a documentos, a hojas de cálculo y vamos a dedicarle un capítulo bastante grande a lo que son los formularios. En formularios vamos a aprender a hacer exámenes en línea. Exámenes que se van a poder calificar solos, ¿no? Y obtener luego nosotros los reportes de calificaciones, los famosos reportes. Ya no lo vamos a hacer manual, lo vamos a hacer con esta herramienta. Para finalmente, con los módulos 6 y 7,
terminar Classroom. Classroom es un poquito largo, pero ya es una plataforma mucho más completa. Mucho más completa incluso que la que estamos viendo con Facebook, ¿no? Ya tiene otro entorno, etcétera. Ya lo van a ir viendo. Entonces, pedirles, estimados profesores, que se vayan poniendo al día con las actividades prácticas, repetirles, ya saben, las preguntas, pueden hacerlas por el grupo de WhatsApp siempre. Tenemos el grupo de Facebook, estamos interactuando siempre ahí también. Y es esto lo que ahora estamos aprendiendo. Tecnología, tecnología, tecnología. Sin más que decir, y si no hay más preguntas sobre los módulos 1, 2 y 3, podemos dar esta sesión por terminada. Para quienes no hayan logrado asistir a esta clase en vivo, mañana va a estar en nuestro canal de YouTube. Vamos a subirles también el enlace al grupo para que ustedes puedan ver o repetir, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un placer, estimados profesores. Me despido. Un abrazo a la distancia, donde quiera que se encuentren en este momento. Agradecerles su presencia, agradecerles el tiempo que se están tomando y el tiempo que le están dedicando a su formación. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima sesión.